Dos hombres, dos asesinos despiadados. Uno, un joven carismático con una sonrisa que engañó a un país entero. Su historia se ha contado en películas, documentales, libros. Su nombre es recordado por generaciones. El otro, un depredador despiadado, con un número escalofriante de víctimas. Por su nombre apenas es reconocido fuera de algunos artículos olvidados. La pregunta es ¿por qué? Hoy, en este reportaje, exploraremos por qué algunos crímenes se convierten en sensaciones mediáticas, mientras que otros son enterrados en el olvido. Vamos a comparar dos casos estremecedores, el de Ted Bundy, el asesino serial más famoso de Estados Unidos, y el de Pedro Alonso López, también conocido como el monstruo de los Andes, quien se podría ser uno de los asesinos en serie más prolíferos de la historia, pero de quien casi nadie habla. Para entender cómo se forma un asesino, debemos ir al origen. Ted Bundy nació en 1946 en Burlington, Vermont, pero su historia comenzó como una mentira. Desde pequeño se le dijo que su madre era su hermana y que sus abuelos eran sus verdaderos padres, un secreto que, según algunos psicólogos, pudo haber marcado su percepción de la realidad y la identidad. Bundy mostró signos inquietantes desde joven. Se dice que cuando tenía solo 3 años, su tía despertó y la encontró de pie junto a su cama, mirándola fijamente con cuchillos de la cocina alineados junto a su cuerpo. Durante su adolescencia, desarrolló una obsesión por la pornografía violenta y mostró una gran habilidad para manipular a los demás. A pesar de ello, logró ingresar a la universidad y fue descrito como un joven encantador e inteligente. Nadie sospechaba en lo absoluto en lo que se convertiría. Ultimately, you want to get involved in the criminal justice system? Yes, I intend to complete my legal education and become a lawyer and be a damn good lawyer. I think things are going to work out. That's about all I can say. El 9 de febrero, Carol Valenzuela, de 20 años, desapareció en Vancouver, Canadá. Su cuerpo fue hallado en octubre de 1974 junto a los restos de otra persona que no pudo ser identificada. El 12 de marzo, Donna Manson, de 19 años, fue vista por última vez mientras se dirigía a un concierto de jazz en su universidad. El 17 de abril, Susan Rancourt, de 18 años, desapareció mientras caminaba por los jardines del Central Washington State College. El 6 de mayo, Roberta Parks, de 20 años, salió para reunirse con unas amigas a tomar café, pero nunca llegó. Antes de desaparecer, se encontró con un hombre que parecía estar herido y le pidió ayuda para cargar algunos objetos en su vehículo. Fue la última vez que se le vio. Bundy utilizaba su carisma para acercarse a sus víctimas. Su método más común era fingir estar herido, usando un yeso o muletas para que las mujeres se ofrecieran a ayudarlo. Una vez que lograba llevárselas a su auto, no había escapatoria. Bundy fue arrestado por primera vez en 1975 en Utah, cuando la policía encontró en su auto con herramientas sospechosas. La primera vez que fue capturado, Bundy logró escapar, no una, sino 2 veces. La primera saltando desde una ventana en la biblioteca de la cárcel, la segunda escapando por un agujero en el techo de su celda. Pero su suerte se acabó en 1978. Fue capturado en Florida después de cometer su último asesinato en la sororidad Chi Omega. Un oficial de policía lo detuvo por manejar un auto robado y fue en ese momento cuando su reinado de terror llegó a su fin. Lo que hace aún más inquietante el caso de Ted Bundy es que se representó a sí mismo en la corte. Se aprovechó de la cobertura mediática y usó su inteligencia para manipular al jurado y al público. En un momento, incluso le pidió matrimonio a su entonces novia, Carol Ann Bond, en pleno juicio, frente a todos, porque según las leyes de Florida, esa declaración de amor pública contaba como un matrimonio legal. Then the convicted man popped the question. Carol, do you want to marry me? Yes. And I want to marry you. Yes. And I do want to marry you. Los medios contribuyeron a su imagen de asesino encantador, lo que llevó a que muchas mujeres se obsesionaran con él, enviándole cartas de amor a prisión. Bundy confesó haber asesinado aproximadamente a 30 mujeres entre 1974 y 1978, pero se sospecha que el número de víctimas podría ser mucho mayor. Finalmente, fue ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. Folks dancing in but a handful of anti-death It is a voice penalty you've never protesters. heard and film you've never seen. A pesar de su brutalidad, la imagen de Bundy no desapareció. Ha sido retratado en múltiples películas, documentales y series. Incluso Zac Efron, un actor conocido por todo el mundo, lo interpretó en la película Extremely Wicked, Shockingly Evil and Bill, lo que generó aún más fascinación por su figura.
Ted Bundy no solo mató, manipuló, mintió, se burló del sistema y usó su carisma para convertir su juicio en un espectáculo mediático. Durante la década de los 70, los medios los mostraron como un joven atractivo, un estudiante de derecho con una mente brillante. La pregunta es por qué un asesino tan despiadado sigue siendo tratado casi como una celebridad. Y más importante aún, ¿por qué Pedro Alonso López, un asesino con un número de víctimas mucho mayor, es prácticamente desconocido fuera de Latinoamérica? Pedro Alonso López nació en 1948 en Tolima, Colombia. Su infancia estuvo marcada por la violencia y la pobreza extrema. Su padre, Medardo Reyes, fue asesinado 6 meses antes de su nacimiento, en un enfrentamiento durante la Guerra Civil Colombiana. Su madre, Belinda López, era una trabajadora sexual que crió a Pedro y a sus 2 hermanos en condiciones precarias. Desde una edad temprana, López mostró signos de comportamientos problemáticos. A los 8 años, su madre lo descubrió tocando a su hermana menor y lo echó de la casa. Sin ningún lugar a donde ir, vagó por las calles de Colombia y llegó en manos de un hombre adulto que lo llevó a un refugio, donde fue violado reiteradas veces. A los 12 años, fue acogido por una familia estadounidense que lo envió a una escuela para huérfanos. Sin embargo, poco después, López escapó y regresó a la vida en la calle. Para sobrevivir rogaba y mendigaba. A los 18 años fue arrestado por hurto y pasó 7 años en prisión. Durante su estancia en la cárcel fue abusado por otros reclusos, lo que según él alimentó su odio a las mujeres y lo llevó a cometer asesinatos en el futuro. Al salir de prisión, en 1969, López emprendió un viaje por Perú, donde él mismo reconoció que empezó a atacar y asesinar a por lo menos 100 niñas y muchachas jóvenes, de tribus locales por toda la región. Para atraer a sus víctimas, fingía necesitar ayuda. En algunas ocasiones, les ofreció regalos, comida o trabajo, logrando que confiaran en él. Luego, las llevaba a lugares apartados donde las atacaba. Posteriormente, viajó por Ecuador y Colombia, donde continuó con su ola de asesinatos. López actuaba como un modus operandi meticuloso, secuestraba a niñas, las llevaba a lugares alejados y las estrangulaba. En varias ocasiones, esperó al amanecer para ver cómo la vida abandonaba sus cuerpos. Lo describió como un placer indescriptible en sus confesiones posteriores. ¿Cuántas violaciones realmente cometió Pedro Alonso? Yo no cometía, yo estoy implicado como cómplice, claro que participé en el hecho, pero... Él acusa a Jorge Patiño de ser el autor directo. En abril de 1980, una riada inundó la ciudad de Ambato, Ecuador, y desenterró los restos de varias niñas, lo que llevó a la policía a reabrir casos de desapariciones. Días después, Pedro Alonso López intentó secuestrar a una niña, pero fue capturado por comerciantes locales y entregado a las autoridades. Durante su interrogatorio, al principio negó los cargos, pero tras un interrogatorio prolongado con el investigador de jefe, confesó haber asesinado más de 300 niñas en Colombia, Ecuador y Perú. López llevó a la policía a varias fosas comunes donde se encontraron más de 50 cuerpos. Fue condenado a 16 años de prisión en Ecuador, la pena máxima permitida en el país. En 1994 fue liberado por buen comportamiento, lo que generó indignación en la sociedad. Posteriormente fue arrestado en Colombia y enviado a un hospital psiquiátrico. En 1998 fue declarado sano y dejado en libertad. Desde entonces su paradero es incierto. Algunos informes sugieren que podría haber sido ejecutado ilegalmente, mientras que otros creen que sigue vivo y en libertad. Si estuviera vivo, Pedro Alonso López tendría aproximadamente 77 años. A diferencia de otros asesinos seriales como Ted Bundy, el caso de Pedro Alonso López no recibió la misma cobertura mediática internacional. Factores como su origen, la falta de registros detallados y la desidia de las autoridades de la época influyeron en la falta de reconocimiento de sus crímenes. Además, el enfoque de los medios de comunicación priorizó su imagen como un monstruo sin darle la misma notoriedad que otros asesinos seriales más mediáticos. Sobre las víctimas del monstruo de los Andes no se encuentra mucha información debido al elevado número de desapariciones y la falta de cobertura periodística adecuada en la época. Ted Bundy operó en Estados Unidos, un país con cámaras en las cortes, medios masivos y una industria en el entretenimiento con alcance global. Desde el primer momento su caso fue cubierto casi como un espectáculo. Había morbo, había audiencia y había negocio.
my chance to talk to the press. Contrary to Section 78204 Florida statute. I'll plead not guilty right now. And your grand jurors being present in said court further. Pedro Alonso López actuó en regiones empobrecidas de Colombia, Ecuador y Perú, lugares en donde en los años 70 y 80 el acceso a medios era limitado y la prioridad no era cubrir crímenes, sino sobrevivir. Sus víctimas eran niñas pobres, indígenas, ni siquiera había registros oficiales de muchas de ellas. ¿Y cómo contar una historia si el mundo ni siquiera reconoce esas vidas que existieron? Señores, me voy libre, paso a migración. Bundy rompía con el estereotipo del asesino. Era atractivo, educado, sabía cómo manipular, cómo hablar, e incluso era aplicado en sus estudios universitarios. Los medios lo retrataron casi como un antihéroe. Había fascinación, algunos incluso lo defendieron. Every time he turns around, I kind of get that feeling, no, you know, gonna get me next. But you're fascinated by him. Very. Every night. I'm not afraid of him. He just doesn't look like the type to kill somebody. You try to imagine yourself in his place and see how he's feeling looking at the... López, en cambio, no generaba interés mediático. Era el arquetipo del monstruo. No había nada vendible en su imagen y por eso los medios lo ignoraron. Su historia no generaba clics ni espectadores. Cada año, Carlos Jacome visita la tumba de su hija Ivanova. Ella tenía 9 años y fue la última víctima de Pedro Alonso López. Cometió esos actos porque les trataba de hacer un favor a ellas para que no sufran en esta vida. Y aunque han pasado más de 3 décadas, Carlos Jacome visita a modo de ritual la tumba de su pequeña Ivanova. Bundy atacó principalmente a mujeres blancas, universitarias de clase media, mujeres que en la sociedad estadounidense eran vistas como el futuro. La alarma social fue inmediata, los titulares no paraban. López asesinó a niñas indígenas pobres, muchas vivían en la calle, algunas no sabían ni leer, otras ni siquiera tenían nombre legal. Eran niñas invisibles para el sistema y por eso también fueron invisibles para los medios. Recordar también es acto de justicia y olvidar muchas veces es otra forma de violencia. La próxima vez que consumamos una serie de true crime, la próxima vez que nos sentimos fascinados por la mente de un asesino, preguntémonos, ¿quién cuenta esta historia? ¿A quién estamos escuchando y a quién hemos dejado en silencio?